that is just not true. Thanks very much. Proposed strike if Congress disapproves. Yo terminaré de presidente de la República cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos, como lo dije ayer, para que deje de actuar. Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Por supuesto, gran parte de la atención internacional está focalizada en la situación en Siria, y más que en la situación en Siria, uno podría decir en la posibilidad de un ataque por parte de los Estados Unidos, sea de manera unilateral, con o sin aprobación del Congreso, con o sin apoyo de otras potencias importantes, principalmente algunas europeas. Este es un eje de debate, por eso le preparamos un informe especial. Además, el miércoles que viene se cumplen 40 años del golpe de Estado en Chile que derrocó a Salvador Allende, uno de los golpes de Estado más importantes y más simbólicos del siglo XX para América Latina. La televisión pública prepara un especial que se va a emitir el miércoles que viene, y nosotros, casi como en un adelanto, le vamos a mostrar fragmentos de una conversación que tuvo Salvador Allende con Fidel Castro en Chile durante el gobierno elegido democráticamente de Salvador Allende. Y esta semana hubo una importantísima reunión del G20 en San Petersburgo. El tema era, como siempre en estas reuniones del G20, económico, pero el tema Siria ocupó todo y realmente de alguna manera mostró una radiografía de lo que es el mundo hoy, las divisiones que existen entre las diferentes posturas. Así que vamos a tener un bloque dedicado al G20. Y otro tema muy interesante, porque es prácticamente no difundido en la mayoría de los diarios de Argentina y de América del Sur, es lo que está pasando en Colombia. En Colombia, desde el mes de agosto, hay enorme cantidad de marchas, ha habido incluso un levantamiento en Bogotá, que ha habido 4 muertos, más de 500 heridos, no se sabe prácticamente nada. Bueno, vamos a tener un informe sobre lo que está pasando en Colombia hoy. Y la Casa Blanca aún mantiene la intención de atacar a Siria. Sin embargo, la autorización del Congreso a Obama está en duda. The United States should take military action against Syrian regime targets. Nadie fuera de la propia Casa Blanca cree en las supuestas pruebas incontrovertibles de Estados Unidos acerca de la responsabilidad del gobierno sirio en un ataque con armas químicas en el que habrían muerto cientos de personas en un suburbio de Damasco el 21 de agosto de 2013. Rusia derribó con sentido común la narrativa estadounidense destinada a justificar la intervención militar occidental, preguntando, entre otras cosas, ¿por qué se arriesgaría el gobierno de Bashar al-Assad a una jugada semejante en momentos en que va ganando la guerra civil contra sus oponentes apoyados por Washington y sus aliados en esta nueva cruzada contra un país árabe? Turquía, Israel, el Reino Unido, Arabia Saudita y Qatar entre los principales actores. Pero ninguno de los socios estadounidenses logró por su lado presentar evidencias acerca del crimen que imputan a Assad. Los resultados del análisis de las muestras recogidas por los expertos de Naciones Unidas en el terreno podrían demorar semanas y hasta meses. Tiempos que no se condicen con la aceleración política que la administración Obama le está imprimiendo a la causa siria y que ha instalado como inevitable un ataque punitivo que condena a morir a ciudadanos sirios inocentes, solo para que la palabra del presidente de Estados Unidos no pierda valor, luego del establecimiento de una arbitraria línea roja cuyo trazado se modifica de acuerdo a las necesidades de la primera potencia mundial. La principal oposición a la guerra y el factor que ha logrado demorar su inicio es la opinión pública estadounidense, que rechaza embarcarse en una nueva aventura bélica luego de Irak y Afganistán.
Fue este el motivo por el que Barack Obama se vio obligado a someter al Congreso lo que parecía una decisión tomada. El estrecho voto favorable, obtenido por los partidarios de la guerra en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, podría convertirse en una derrota aplastante para Obama en la Cámara Baja, similar a la sufrida por su aliado europeo David Cameron en el Parlamento británico, si se confirman las proyecciones que están haciendo las principales cadenas estadounidenses. Estas señalan que los votos negativos se acercan a los 200 contra menos de 50 legisladores alineados con la Casa Blanca. I did not put this before Congress just as a political point or as symbolism. I put it before Congress because I could not honestly claim that the threat posed by Assad's use of chemical weapons on innocent civilians and women and children posed an imminent direct threat to the United States. In that situation, obviously, I don't worry about Congress. We do what we have to do to keep the American people safe. La oposición a respaldar el ataque a Siria no viene solo de los republicanos, sino también de la propia bancada demócrata. Sobre todo, de aquellos legisladores liberales y afroamericanos que en su momento votaron contra las iniciativas bélicas de George W. Bush y hoy ven como inadmisible contradecir sus posiciones históricas por pedido de Obama sin que haya una amenaza inmediata y evidente a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Los republicanos, en cambio, cuestionan que la estrategia militar se limite a lanzar misiles y demandan una campaña sostenida que contemple incluso una invasión. I understand your skepticism. I understand your concern about the United States of America getting involved in another conflict, the way that we got involved in Iraq by telling the American people that Saddam Hussein had weapons of mass destruction, and that was the reason to commit our American blood and treasure, and it turned out that that was not true. As we all know, the devastating war has been going on for Pero además, en la Cámara Baja, las presiones populares se sienten con más intensidad y ningún representante quiere exponerse a aprobar una guerra que rechaza una vasta mayoría de sus representados. Según una reciente encuesta del Washington Post y la cadena ABC, 6 de cada 10 estadounidenses se oponen a esta guerra. Otro sondeo del Pew Research Center señala que el 48% de los ciudadanos adultos la rechaza, contra un 29% que está a favor. El presidente estadounidense se encuentra, pues, atrapado en su propia lógica. Compelido a atacar para cumplir su promesa, aún sin pruebas, buscó legitimar su decisión con un respaldo del Congreso, pero podría verse obligado a lanzar una guerra impopular cuya responsabilidad final deberá cargar en soledad. Si una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y ni siquiera un apoyo unánime de la OTAN, el último intento retórico de Obama consiste en asegurar que fue el mundo y no él quien estableció la célebre línea roja para Siria. La incertidumbre que envuelve a Obama también afecta a los objetivos y el alcance del ataque. Comenzó siendo un mensaje al régimen sirio, una operación limitada de 2 o 3 días, pero podría convertirse en una invasión, como reconoció el secretario de Estado, John Kerry, uno de los más ardientes defensores de la operación siria, quien se negó a descartar esa posibilidad. Now, some have tried to suggest that the debate that we're having today is about this president's red line, that this is about President Obama's red line. Let me make it as clear as I can to all of you. That is just not true. This is about the world's red line. It's about humanity's red line, a line that anyone with a conscience should draw, and a line that was drawn nearly 100 years ago, 1925, when the Chemical Weapons Convention was agreed on. Putin aprovechó la presencia de Obama en San Petersburgo por la cumbre del G20 para calificar de mentiroso al secretario de Estado por su afirmación de que los rebeldes sirios son moderados, lo que contradice a la propia comunidad de inteligencia estadounidense, que cuenta con datos firmes acerca de la fuerte presencia de Al-Qaeda entre los grupos armados presentes en Siria con auspicio de Washington.
мы сейчас все сосредоточились на том, что в Конгрессе и Сенате обсуждается вопрос санкционирования применения силы. Но это абсолютная подмена здравого смысла, понятия о международном праве. Конгресс ни одной страны не может санкционировать подобные вещи. Они что санкционируют? Они санкционируют агрессию, потому что все, что вне рамок Совета Безопасности ООН, это агрессия, кроме самозащиты. Ну, Сирия, как известно, на США не нападает, поэтому о самозащите речь не идет, а вот все остальное без санкций ООН – это агрессия. Además de la compleja trama de intereses en Occidente que empujan a esta nueva guerra, en Medio Oriente subyace a la crisis siria el enfrentamiento entre sunitas y chiitas. Assad, gobernante árabe de la minoría alawita de extracción chiita, tiene como aliado a Irán, país persa perteneciente a esa vertiente del Islam, así como el Hezbollah libanés del mismo alineamiento. Sus enemigos regionales declarados están encabezados por Arabia Saudita, Turquía y Qatar, donde predominan los sunitas. En el terreno, los combatientes más encarnizados son grupos pertenecientes a ramas sunitas integristas. La religión es el combustible y la vocación hegemónica, la llama que consume vidas y destinos en una región devastada. ¡Allahu Akbar! La situación en Siria tiene tantas aristas que a veces uno no sabe por dónde comenzar, ¿no? Si la situación interna, si las declaraciones del presidente de Siria, lo que están debatiendo en Estados Unidos, si hay armas químicas, si las usaron, si no, si por qué los usaron. Recién escuchábamos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice, ¿por qué va el gobierno a usar armas químicas si va ganando? Eso es una evaluación, que va ganando en el terreno. Obviamente hay otros que dicen que no es así o que las podría usar igual. Yo me acuerdo cuando Saddam Hussein utilizó armas químicas en plena guerra con Irán, que en su momento, apoyado por Estados Unidos, las utilizó porque se venía una ofensiva militar muy importante de Irán en el sur y en el norte, y entonces usó las armas químicas en contra de los kurdos, donde estaban las tropas iraníes, para tratar de frenarlos. La pregunta es, ¿cuál es la lógica para utilizar, si es que las utilizó Bashar el-Assad? Algo que hasta ahora todavía no está demostrado por Naciones Unidas. No está, y va a tardar, como decía el informe, por lo menos 3 o 4 semanas. Esto es lo que dijo Ban Ki-moon en San Petersburgo, y está en 4 laboratorios, están estudiando todas las muestras que recogieron los investigadores, los testimonios, las visitas a testigos, a hospitales. Esto va a tardar un tiempo, y yo creo que eso tiene que ver con el apuro que tiene Estados Unidos, porque la pregunta es, ¿por qué no espera 3 semanas a tener pruebas concretas? De esta manera nadie va a acusar, supongamos que fue al-Assad, nadie lo va a acusar de querer ser digamos, el sheriff del mundo, ni que quiere sobrepasar la ley internacional. Sería muy simple esperar a tener las pruebas y entonces ahí tomar una determinación en consecuencia. Pero ellos dicen que las tienen. Claro, las tienen, pero yo las he leído y la verdad es que francamente son bastante decepcionantes, sobre todo cuando, por ejemplo, toman como pruebas videos que aparecieron en internet. La verdad es que es poco serio, ¿no? Y me parece también que es interesante ver la repercusión de la ciudadanía. Ahí estaban comentando el informe que había de cada 10, prácticamente 6 estaban en contra. Yo recogí hoy una encuesta que hizo la Gallup el 3 y 4 de septiembre, o sea, esta semana, y solamente el 36% está a favor, el 53% en contra, y hace un análisis interesante respecto de cómo fue decayendo la credibilidad de la gente, del norteamericano, en estas guerras, porque vos fijate que después del 11 de septiembre, ahora también se cumple un nuevo aniversario, la primera guerra fue contra Afganistán, un 83% de la gente estaba a favor. También, por supuesto, con toda la propaganda mediática que hubo. En el caso de la Guerra del Golfo, la primera, la de 1991, 62% a favor. Pero ya en la de Kosovo, de 1999, 43% a favor. Es decir, que va descendiendo y ahora solamente un 36%. Es como que me parece que también hay un blanqueo
a nivel global de qué son estas famosas guerras de Estados Unidos donde dicen que van a proteger, donde dicen que van a llevar la democracia, que van a llevar los derechos humanos, y lo único que dejan es un tendal, como está pasando hoy en Afganistán o está pasando en Irak, que no solo no trajeron nada de eso, sino que nunca más volvió la paz y la estabilidad a esos lugares. Ahora, es interesante lo de las encuestas, porque estamos hablando de un país que efectivamente seguía mucho, los políticos seguían mucho por el tema de las encuestas. Por eso me parece también que John Kerry insiste tanto en comparar a Bashar al-Assad con Saddam Hussein, que fue el último demonio que tuvo Estados Unidos, Gaddafi en menor medida porque fue más corto además y Estados Unidos no atacó directamente, y con Hitler. Por eso Kerry en su testimonio dijo los únicos países que, no lo dijo exactamente así, pero dijo Bashar al-Assad se pone en la lista de los que utilizaron armas químicas, Saddam Hussein y Adolf Hitler. O sea, eso para el público estadounidense y europeo es muy fuerte. Una propaganda un poco burda igualmente. Es burda porque ¿no? además, lo que pasa que, Telma, ¿cuántos estadounidenses realmente saben que en su momento Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein, tenían la información sobre las armas químicas, Reagan lo avaló para que atacaran a los iraníes? ¿Cuántos estadounidenses realmente prestan atención a lo que dice el presidente de los Estados Unidos o John Kerry cuando señalan que hay que castigar a Assad porque si no otros como Corea del Norte utilizarían armas químicas? Que la verdad no se sostiene ese argumento. Castigar a Bashar al-Assad porque tal vez los norcoreanos pueden sentirse envalentonados para utilizar armas químicas. ¿Vos crees que muchos norteamericanos se ven influidos por esto? Bueno, no, es que justamente eso, lo que me parece que de lo interesante que está pasando hoy es que lo indicaría esta encuesta donde hay tan poco respaldo. Bueno, veíamos en las imágenes alguien que mostraba la palma de la mano ensangrentada, sí. Los distintos pancartas diciendo no a la guerra. Son muchas las personas que cada vez más en Estados Unidos están en contra, y ni hablar en Europa. Fíjate lo que pasó en Gran Bretaña, sabemos que también pasa lo mismo en Francia y en Alemania. La mayoría de la gente no quiere la guerra, no cree. Yo creo que esos argumentos, eso es lo que me parece más interesante, están cayendo de su propio peso. Ya no hay credibilidad en esto de que se viene a traer la democracia o que se viene a traer los derechos humanos. Lo que me parece sucede, por supuesto, que se llevó de alguna manera el escenario también en el G20, fue esta casi una guerra fría, una nueva guerra fría, esta división del mundo en países que aceptarían o suscriben un ataque a Siria sin tener todavía la certeza de que hubo uso de armas químicas y que ese uso lo hizo el gobierno sirio, y una cantidad de países que están poniendo en cuestión, primero, la legalidad, es decir, que Estados Unidos está intentando pasar por encima de la ley internacional. Eso me parece muy interesante. Yo voy a repetir lo que dijo nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, si es el Congreso de Estados Unidos el que decide un ataque y no las Naciones Unidas, bueno, no hablemos más de multilateralismo. Estamos hablando de una ficción de multilateralismo. Eso me parece muy interesante. El otro, cuando Vladimir Putin dice, Siria no atacó a Estados Unidos, no se sabe qué pasó realmente porque los inspectores no dieron resultado. Entonces, si hay un ataque, ese ataque es una agresión. Y esa palabra agresión, si uno la traduce, lo que significa en el plano de la diplomacia, en el plano de la guerra, está haciendo una advertencia muy fuerte por parte de Rusia de que Estados Unidos no avance, no sé si va a haber una represalia o no me animaría a decirlo, pero sí que está poniendo un límite muy fuerte a lo que vaya a ser Estados Unidos. Es que también cuando uno lee los analistas rusos, lamentablemente en el mundo occidental se lee y se difunde básicamente lo que se dice en Estados Unidos, en Europa, pero en Rusia también hay muchos sectores de inteligencia, analistas, columnas de opinión en los medios de comunicación. Ellos consideran que esto es parte de una ofensiva más grande de Estados Unidos en contra de Rusia, que tiene que ver con los misiles, con el escudo antimisiles que Estados Unidos a través de la OTAN quería instalar alrededor de Rusia para acercar a Rusia. O sea, hay que ver un juego mucho más global que tiene que ver con muchos más factores que Siria, que tiene que ver con Irán, que tiene que ver con el Líbano, y efectivamente los rusos consideran que para Estados Unidos Rusia todavía es una potencia que hay que doblegar, poner de rodillas o mantener muy contenida, y más con países que Rusia tiene
vínculos políticos y comerciales. Libia, Libia de Gaddafi, Irak de Saddam Hussein, Bashar el-Assad, más allá de las características de esos regímenes, porque si hacemos la lista de los regímenes despóticos que apoya a Estados Unidos, no le va en la saga, o sea, no va por una cuestión de si son más o menos democráticos, tiene que ver con un juego político de la geopolítica del mundo. Lo que vos decís es así, efectivamente, comentábamos incluso el sábado pasado que los estrategas rusos opinan que después de, digamos, que esto sería un golpe contra Assad, sería un golpe contra Hezbollah en el Líbano y contra Irán, pero que después de Irán viene Rusia. Y otro elemento interesante es la transformación justamente en esta región del mundo, por eso tenemos dos actores nuevos, digamos. El informe hacía referencia a los problemas religiosos que obviamente existen, pero también hay una pelea por la hegemonía de esta zona por parte de Turquía, que son sunitas, y por parte de Arabia Saudita, que también son sunitas, pero que son dos corrientes de sunitas diferentes, una mucho más ortodoxa, como la wahabita, que es la de Arabia Saudita, pero que pelean por ser ellos los que hegemonizan en este lugar. Entonces hay todo un tablero de intereses y de peleas políticas y comerciales, por supuesto, en el medio, pero en el plano más global, por eso me interesaba también, sería un ataque sin autorización de Naciones Unidas, una nueva señal de que el mundo está sin norte, sin brújula, que se puede hacer cualquier cosa sin esperar a que el conjunto de las naciones decidan, porque así, si lo decide Estados Unidos, también lo podría decir China, un día decir, bueno, no me importa que en las Naciones Unidas diga esto, yo lo hago igual, o Rusia, o cualquier otra potencia. Entonces es muy peligroso permitir esto, ¿no? Yo quiero agregar algo que tiene que ver con la dificultad de nuestro trabajo, lo hemos hablado en muchas oportunidades. El caso de Siria es un caso concreto, más allá de que es muy difícil recabar información. Por eso también los informes de inteligencia que traen los estadounidenses y los franceses, primero son contradictorios entre sí. En segundo lugar, son poco creíbles. Si a la Comisión de Naciones Unidas o el equipo de Naciones Unidas que viajó a Siria tuvo serias dificultades para moverse, porque hay zonas que están tomadas por los rebeldes, zonas que están tomadas por el gobierno, uno puede seriamente pensar que hubo un equipo de Estados Unidos que a la luz del día recabó información, o es solamente, como decías vos, Telma, que encontraron cosas en Internet, porque los franceses, sí, que también hubo equipos a la luz del día de franceses recabando información, testimonios, no suena muy creíble. Y esto, por supuesto, es una dificultad para nosotros con la información que suministramos. Y les agrego algo más que tiene que ver con la información de hoy que encontré en dos sitios. Primero, la cadena Al Jazeera. La cadena Al Jazeera titula: la Unión Europea pide una enérgica respuesta a Siria, o sea, que hay que atacar lo antes posible. Sin embargo, la secretaria o la directora de la Unión Europea, Catherine Ashton, dice que en realidad hay que esperar a lo que diga Naciones Unidas. Pero cuando uno lee el diario israelí Haaretz de hoy también, dice: Europa le pide a Estados Unidos que espere hasta que aparezca el informe de Naciones Unidas. Sin embargo, Al Jazeera titula: se pide una enérgica respuesta. Después aclaran los peros. O sea, dos formas muy diferentes, sí, de titular, donde uno a veces es rehén de la información. Por eso nosotros tratamos de bucear para tratar de dar una información mucho más completa, seguro, dentro de lo complejo de la situación. Bueno, pasa lo mismo con la reunión del G20, porque hay titulares que dicen que la mayoría dijo que había que atacar, titulares concretamente que vienen de Estados Unidos, donde dice la mayoría del G20, 11 miembros del G20 dijeron que hay que atacar. No es la mayoría, pero si son 20, 11 dice que hay que atacar, bueno, y otros dicen que no, que la mayoría dijo que no a la intervención militar. Hoy hay un cable de Reuters que dice que los que sí están a favor del ataque en G20 fue Australia, Canadá, Arabia Saudita, Estados Unidos, ya van 4, Turquía, 5, Francia, 6, Corea del Sur, 7, Italia, que decía verbalmente, Letta decía que no, pero finalmente firmó, 8, y Reino Unido, 9, Japón, 10, y cuentan España, que no es un miembro del G20, pero que es invitado por el G20, que también aprobó.
dan los 11. Entonces hay toda esta información, como vos decís, falsa de alguna manera o manipulada. Es que los medios son fundamentales para instalar y lograr que la opinión pública esté a favor o en contra. Ahora quiero contar los que están en contra de los ataques. Son India, Rusia, Sudáfrica, Brasil, BRICS, Argentina, China, Indonesia. Y México. los que están ahí ambiguos, que dicen, bueno, no firmamos, pero tal vez apoyamos, bla, 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 los que están así, es México, Alemania y la Unión Europea, que si bien no firmó el acuerdo, dicen que no se puede permitir que Siria haga cualquier cosa y que en todo caso hay que ponerle un límite al conflicto. Entonces estamos viendo que hay varios países que podrían en algún momento, dada la presión de Estados Unidos, apoyar. De todas maneras, yo creo que si Estados Unidos tiene la firme decisión de atacar por sus propios motivos, por sus intereses, por una cuestión de política interna, por lo que fuere, ataca. Sí, aunque más esté en allá minoría, de la opinión pública. Recordemos que en el 2003 hubo en un mismo día una manifestación global contra la guerra que salió más de 15 millones de personas en todo el mundo, en diferentes capitales. Y sin embargo Estados Unidos a los pocos días atacó. Sí, eso me hace acordar que hoy a las 4 de la tarde hay una concentración en Plaza de Mayo justamente por la paz, y creo que en las principales plazas de todas las provincias y ciudades de la Argentina. Así que están invitados a los que quieran la paz a concurrir. También estuvo el Papa Francisco saliendo en contra de la guerra, la carta del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en contra de una guerra, y Adolfo Pérez Esquivel recuerda en esa carta, en el texto, un refugio antiaéreo que él visitó en Irak, que fue bombardeado en 1991, donde mataron, oficialmente se dice, a más de 400 civiles. Yo tuve la oportunidad de visitar ese refugio antiaéreo en Bagdad en el 98. Las imágenes eran terribles, demasiado duro como para contar. Si alguien quiere más información, en internet el sitio se llamaba Al-Amaria y están las fotos de todos los que murieron ahí, realmente terrible, los daños colaterales. Exactamente. Bueno, vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Qué tal, Félix? Hola, ¿qué tal, Telma? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, una jornada agradable para ver Visión 7 Internacional. Está lloviendo sobre la capital federal, 17 grados 3 décimas la temperatura, 12:57 estamos en vivo. Allí tienen los teléfonos 0800 444 1777, 4535-0709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Saludamos a nuestra intérprete de señas, a Melisa Fernández, que nos acompaña cada sábado, también a Fernanda Garrido, que atiende el teléfono y que nos comunica con todos los oyentes que ya, por ejemplo, Edgardo desde La Tablada se comunicó con nosotros, dice felicita por el programa. Jorge de Palermo también nos felicita por el programa. Carlos desde... en la encuesta, la incógnita? No pueden adivinar porque todavía no la dimos, Pedro, como siempre usted en las nubes. Carlos de Santa Fe, muy bueno el programa, él dice que nos ve todos los sábados. Sergio de Paraná lo sigue desde siempre y felicita por el programa. Muy agradecidos por estos mensajes desde todos los rincones del país y nos ven sábado a sábado. Bueno, usted decía lo de la incógnita, Pedro. ¿Quiere que le dé algún dato, el primer dato de la incógnita de hoy? ¿No la dio todavía? ¿Que llegó tarde, que no la dio? No, al contrario, usted está dormido como siempre. Escuche, nuestro personaje de hoy nació en Nueva York, en el seno de una familia de inmigrantes venida de las Antillas. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777, 4535-0709. Se viene la primera pausa en Visión 7 Internacional, pero antes les vamos a adelantar los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Una negativa al ataque de Obama. Durante la cumbre del G20, la mayoría de los líderes rechazó la intención del presidente estadounidense de intervenir en Siria. La Casa Blanca confirmó el respaldo de 10 naciones. Además, un paro interminable en Colombia. Siguen las negociaciones tras más de 20 días de paro agrario. Mientras tanto, las protestas y los bloqueos se cobraron varios muertos. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.